buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más estoy entre vosotros y de verdad que estoy contento de veo que venáis a coger conocencia de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2025. Y como veo que venéis, que amáis al Padre Eterno, me regocijo. Amén. Por eso, esta noche, ya empezamos, os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno. Y os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Emmanuel, el elegido, el Cristo. El Cristo en hebreo es una frase y nos dice que es cuando esta frase que es hebrea se traduce en la palabra latina, nos dice que es el elegido, el ungido, el que el Padre Eterno ha elegido, el Hijo de María. Amén. Y así os he dicho muchas veces que el que ha bajado a la tierra y ha cogido cuerpo de hombre es el Padre Eterno, en el cuerpo del Hijo de María. Y ella misma le da el nombre de Emmanuel, Dios entre nosotros. Por eso nos dice y lo confirma Gálatas, nos lo confirma Isaías 7, verso 14, que nos dice: y Dios, Él mismo, Dios el Padre Eterno, os enviará una señal. Y nos dice que la mujer se quedará embarazada y enfrentará un niño. Y ella misma le da el nombre de Emmanuel. Ella le da el nombre a su hijo de Emmanuel, Dios entre nosotros. Por eso os digo que el verdadero nombre del Hijo de María no es Jesús. Es una frase: Dios entre nosotros, Emmanuel. Amén. Luego, en los 4 evangelios, unos dicen tendrá un hijo y se llamará Jesús. El otro dice tendrá un hijo y le darán el nombre de Jesús. Y Mateo 1, verso 23, dice que el ángel Gabriel viene a ver a María y le dice tendrás un hijo y le darán el nombre de Emmanuel. Así no está escrito, pero que le darán el nombre de Emmanuel está hablando del mundo, de las personas que están a su alrededor. Pero Isaías 7, verso 14, nos dice que ella misma, María, su madre, le da el nombre de Emmanuel. Ella le da un nombre, lo llamará Emmanuel, Dios entre nosotros. Es el Padre Eterno que ha bajado a la tierra para recoger toda su creación. Amén. Si os digo eso, porque son las Escrituras que nos lo dicen. Si las Santas Escrituras han estado traducidas por los latinos, ellos han puesto muchas cosas que no vienen, no está escrito en las Santas Escrituras.
en la Torá, que es la vieja Biblia, el Antiguo Testamento, Isaías, son 700 años antes que nazca Cristo. Entonces, 700 años antes que nazca Cristo, está profetizado y dice que ella le dará un nombre. Ella le da el nombre de Emmanuela, su madre misma, María. Amén. Y si las escrituras que tenemos aquí, ¿por qué el Padre Eterno nos dice muchísimas veces estudiar, escudriñar las escrituras? ¿Por qué? Si eso es un consejo que nos da, porque el Dios, el Padre Eterno, sabe que tenemos el libre albedrío y podemos escudriñarlas o no escudriñarlas, pero nos lo dice muchísimas veces para que le hagamos caso. Nos lo dice en Éxodos 13, verso 21, que meditéis de noche. Dice que el día una nube protegía las 12 tribus de Israel. Y Dios iba delante y las 12 tribus le seguían al Padre Eterno. Y de noche una llama los alumbraba para que andaran con el Padre Eterno de noche y de día. Amén. Luego también nos lo dice en los Salmos 78, verso 14. Meditar las escrituras noche y día. Se lo dice a Josué 1, verso 8. Le dice que este libro nunca sea parte de tu boca. Escudriña las escrituras noche y día. Se lo dice a Ezequiel 3, verso 1. Nos dice que dice: Hijo del hombre, cómete lo que tú encuentres. Lo que tú encuentres es las revelaciones que vas a encontrar en las Santas Escrituras. Y dice: cómete este rollo. Y luego ves hablarles a la casa de Israel. Es decir, que se come el rollo son las Santas Escrituras en la palabra de Dios. Amén. Por eso lo que vamos a meditar esta noche, también nos lo dice en los Salmos 1, verso 1. Bienaventurado todo aquel que hace gozo de la palabra del Señor, de Dios, que la escudriña noche y día. Y dice que seremos como un árbol plantado en un corriente de agua. El corriente del agua sabemos que es el agua de la palabra. El agua de la palabra, que te llenes del agua de la palabra. Amén. Para que todo nos vaya y nos reuscisca aquí en la tierra. Es lo que nos dice los Salmos 1, verso 1. Por eso esta noche lo que vamos a escudriñar juntos es algunas verdades de las Santas Escrituras. Las verdades que están escritas aquí, en este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Es la única verdad. Pero si nos dice de escudriñar las Escrituras muchísimas veces, es porque hay tesoros escondidos en la palabra. Los tesoros escondidos y revelados a sus santos, a sus hijos. Lo dicen las Escrituras. Amén. Y entonces esta noche lo que vamos a meditar juntos, yo os suplico de estar atentivos a lo que se oye, a fin de recibir al 100% de la palabra del Padre Eterno. Y Él también nos dice: oír mi palabra, ser atentivos a mis preceptos, a lo que Él dice. Amén. Entonces yo os digo, vamos a escudriñar algunas verdades de las Santas Escrituras, porque ellas nos dicen que Dios les dio 613 mandamientos al pueblo de Israel.
613 mandamientos al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Las 12 tribus son el pueblo elegido, el pueblo hebreo. Dios eligió a Moisés. Dios eligió a Moisés y a Aarón, su hermano. Y Dios les dio los 613 mandamientos en el monte de el Sinaí, y nunca pudieron hacer un milagro, ni Moisés ni Aarón. Aarón era el profeta de Moisés, pero nunca pudo hacer un milagro, ni sanar ninguna enfermedad. Se lo dijo a Josué, tampoco pudo hacer ningún milagro. Ningún profeta pudo sanar ninguna enfermedad. Durante 1500 años, que es el tiempo que Dios el Padre les dio los 613 mandamientos a Moisés, 1500 años hasta la resurrección del Cristo, nadie pudo hacer un milagro. Nadie pudo hacer un milagro, ni sanar una persona, ni de ninguna enfermedad. Amén. Es que lo que nos dicen las Escrituras. Hasta la resurrección del Cristo, nadie pudo hacer un milagro, ni sanar ninguna enfermedad, excepto Elías y Eliseo. Ellos hicieron resucitar un niño. Ellos hicieron resucitar un niño muerto. Y hicieron la multiplicación de la harina y del aceite en casa de una viuda. Amén. Entonces vemos que en estos 1500 años nadie ha podido hacer un milagro. Nadie de las 12 tribus de Israel, que era una multitud de gente, ni Moisés, ni Aarón, ni Josué, ni ningún profeta pudo hacer un milagro, ni sanar ninguna enfermedad. Y os he dicho, solo Elías y Eliseo. Si habéis bien oído, amén, vemos que nadie ha podido hacer un milagro. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. La ley son 613 mandamientos. Y todo el que no cumple los 613 mandamientos, si muere, va al infierno. En ese tiempo, esos 1500 años, la ley es justa y no puede torcerse, no puedes torcerla. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él no puede decir, bueno, es pecado, pero es igual. No, entonces ya no es justo. Es una ley completa. Y como nadie ha podido cumplirla, entonces ninguno de esos hombres ni mujeres han podido
hacer un milagro, ni sanar ninguna enfermedad. Amén. Pero en las Escrituras también nos dicen que el Hijo de María, el Cristo, el elegido, desde su nacimiento hasta que Él cumplió 30 años, nunca ha podido hacer un milagro. Nunca ha hecho un milagro. Él no hizo ningún milagro, ni sanó a nadie, ni ninguna enfermedad. Cristo dedicó su vida, esos 30 años, a cumplir la ley, los 613 mandamientos. Él tiró toda la maldad. La maldad Él la tiró y eligió el bien. Él eligió de hacer el bien, es decir, a practicar el amor, la bondad. Andar en la santidad. Por eso nos dicen las Escrituras que ese niño cuando nace se criará con la crema y la miel hasta que tire la maldad, y lo malo, y que elija el bien. El bien es decir, de amar a sus prójimos, de ser generoso. Ayudar a uno y ayudar al otro es la ley. Pero en 30 años de su vida, de su nacimiento, hasta los 30 años, nunca ha hecho un milagro. ¿Por qué? Porque el Cristo, en esos 30 años, ha cumplido 612 mandamientos. Le falta uno. Un mandamiento. Por eso no hace milagros. Amén. Y nos dicen las Escrituras que Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: aquí tenemos el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y entonces el elegido, el Hijo de María, se mete en el Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. Pero Juan el Bautista no quiere bautizarlo, porque Juan el Bautista se ve inferior al Cristo, al que decimos Jesús, que siempre decimos Jesús y el mundo entero le llama Jesús. No le dan el nombre verdadero, Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Y entonces él mismo, el elegido, le dice, el Cristo le dice a Juan: bautízame a fin que se cumplan las Escrituras, a fin que las Escrituras se cumplan, lo que han profetizado los profetas sobre el nacimiento para el Cristo. Amén, para el elegido. Y como os digo, entonces el Cristo lo bautizan. Le faltaba a cumplir un mandamiento. Es el bautizo en el río, que es la ley. Y cuando se bautiza, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo bajó sobre él
como una paloma. Y entonces, a partir de ese momento, Emmanuel, el Cristo, el Hijo de María, que nunca había hecho un milagro, ni sanar a nadie, a partir de ese momento, sabemos que nos dicen las Escrituras que sana sordos, sana mudos, ciegos, leprosos los limpia, expulsa demonios de personas poseídas, paralíticos, anda en las aguas profundas, él anda encima, como si fuera la tierra por ella misma. Él hace la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Es un acto de gracia que le da al pueblo que lo está escuchando predicar. Ese pueblo no se merece nada, pero él le da con 5 panes y 2 peces. Sabemos que el número 5 es el número de la bondad, de la generosidad, del amor de Dios para su creación. Y el número 2 es el número del acuerdo. Como siempre os digo, 2 no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Amén. Y entonces ese acto de gracia que hace para toda esa multitud de gente, dice que hay 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces había una multitud que no se puede nombrar. Amén. Pero ya vemos que ha tenido de cumplir los 613 mandamientos, lo que nadie en el mundo ha podido cumplir. En 1500 años, todo lo que ha nacido de las 12 tribus, nadie ha podido cumplir las santas escrituras que el Padre Eterno les da como una condenación, digamos, porque sabiendo el Padre Eterno que nadie pueda cumplir los 613 mandamientos, se los pone en la espalda, porque ellos son transgresores, se quejan contra Dios, se quejan contra Moisés. Amén. Y ya nos dicen las Escrituras que ellos mismos nunca han hecho un milagro, excepto Elías y Eliseo. Elías es una representación del Padre Eterno, del Cristo. Amén, de nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Pero él también peca. Amén. Pero Dios se lo lleva. Ese hombre no muere en la tierra. Pero también nos dicen las Santas Escrituras en las Santas Escrituras también nos dice que los 12 apóstolos estuvieron 3 años aprendiendo con Cristo y ellos no hacían milagros ni sanaban a nadie hasta que Cristo murió en la cruz y el Padre Eterno lo resucita a Cristo. Y cuando vuelve Cristo, que ha resucitado, vuelve donde ellos, les dice: me marcho y os enviaré el Consolador. Él es a decir, el Espíritu Santo.
Y dice que el Consolador, el Espíritu Santo, los guiará en la verdad. En la verdad. Y entonces los 12 apóstoles están esperando el Espíritu Santo, el Consolador. Y dice las Escrituras que en la cámara alta, allí se reunieron 120 personas. 120 personas que eran todos galileos. No eran fariseos, no eran escribas, no eran seduceos, ni levitas. Eran galileos, eran de otra provincia. Eran israelitas también ellos. 120 personas esperando el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, sobre esas 120 personas, todos estuvieron bautizados por el Espíritu Santo. Y todos hablaban en lenguas. Y desde ese momento, las 120 personas hacían muchos milagros y sanaban muchas enfermedades, pero tuvieron de esperar de que Dios los bautizara del Espíritu Santo. Entonces, que nuestros predicadores no hacen milagros, ni sanan a nadie, ni los católicos, nadie sana a nadie. Hay un porqué. ¿Cómo podemos ver que las Escrituras nos dicen que cuando uno está bautizado por el Espíritu Santo, todos hacen milagros? Pedro, dicen las Escrituras, que la gente ponían los enfermos en la calle, ponían los endemoniados, los paralíticos. Y cuando Pedro pasaba y su sombra de Pedro tocaba esos enfermos, se sanaban al instante. Amén. Y entonces yo no veo el por qué nosotros hoy en día tenemos muchos predicadores, pero también tenemos esos predicadores que cogen enfermedades mortales, les ponen las manos y ninguno se cura. Muere con esa enfermedad. Hay paralíticos que no pueden andar, que están en un carrico con ruedas, un carro a mano. Les han puesto las manos muchísimas veces. Y nunca los han sanado y han muerto bardados. Es que hay un porqué. Entonces no estamos en el buen camino del Padre Eterno. Vivimos siempre bajo la ley, como las 12 tribus de Israel, que estamos siempre metidos en la ley, no hemos renacido de nuevo en la sola explicación, porque si vamos al credo, los católicos tampoco hacen milagros. Nunca se ha visto un milagro. Nadie ha visto que han sanado a un ciego o a un mudo o a un sordo. Y todo el que ha cogido una enfermedad mala de muerte han tenido que llevarlos a los hospitales para que los profesores de la medicina los curen. Amén. Y han puesto igual 1 año, 2 años
hay que se han curado, pero otros se han muerto. Pero en el imposición de manos, cuando un predicador que dice que es hijo de Dios y renacido de nuevo y que está bautizado del Espíritu Santo, nadie se ha curado, nadie se ha sanado. Yo tengo familia y amigos que están bardadicos, que están en un carretón, bardados. Han venido predicadores que dicen que son fenomenales. Ellos han venido, que hacen muchas sanaciones. Y estos hombres que son cristianos también les han puesto las manos. Y nunca los han sanado. Siempre están. Yo le hablo de esto ya hace 5 o 6 años. Ahí están, en el carretónico, bardadicos, que no andan, no pueden andar. Y sabemos que cuando el Hijo de María, el elegido, tenía todo el poder de Dios en su cuerpo, cuando ponía la mano en uno, lo sanaba al instante. Una señora con una pérdida de sangre durante 12 años, solamente porque ella tiene fe y toca el borde de su vestido, está sanada al instante. Amén. Al instante. No tiene que coger medicinas, no, al instante, nos dicen las Escrituras. Y las Escrituras, eso es la verdad. Aquí está la verdad. No puede engañarnos. Entonces, si nuestros predicadores en 2000 años no sanó a nadie. A nadie. Yo tengo primos, hermanos, que son predicadores. Ellos dicen que son hijos de Dios. Ha cogido un mal malo. Pasa la vida en los hospitales. Le han puesto las manos, a la imposición de las manos, muchísimas veces. Nunca lo han sanado. Esta persona, que es mi primo hermano, y me he criado con él, lo conozco. Ahí está. Pasa la vida en los hospitales. Le hacen quimia, terapéutica. Amén. Entonces hay un problema. El problema está que siempre estamos metidos en la ley. La ley nos obliga, el Padre Eterno, en la ley te obliga a bautizarte en el río. Si pecas, hacer sacrificios de tu cuerpo. Es decir, cuando vas a bautizarte, te quieres esperar 2 o 3 años para bautizarte en el río, en un charco de agua, que es religioso, para que te puedan dar el pan y el vino, la nueva alianza. Y Dios te dice, tener, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, hacelo en mi memoria. Pues para todo aquel que se acerca de Dios y que cree en Dios, que cree en el Padre Eterno. No solo para aquel que se ha metido en un charco de agua, porque nos dicen las Escrituras que el Cristo nos ha bautizado en su muerte, no en el agua del río. Amén. Juan el Bautista también dice exactamente, le dice al pueblo que predica el arrepentimiento, venid y yo os bautizo de agua del río, pero el que viene después de mí, que es mucho más poderoso, os bautizará del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos dicen que hay un solo Dios, un solo bautizo. Es el bautizo del agua del Espíritu Santo, que te llenes de la palabra,
que tú prediques la palabra al mundo entero y que esa gente se llene de la palabra para conocer la verdad sobre el Padre Eterno. Un solo Dios, una sola fe y un solo bautizo. No una doctrina, toda doctrina de hombre, todos confesan que es Él la mejor. Él es la mejor. El cura dice que su creencia es la mejor. Es una doctrina de hombre, inventada por el hombre. Los mormones son igual. Los testigos de Jehová son igual y todo el mundo te dice que Él es la mejor. Hoy en día, Vida y Luz también nos dice que Él es la mejor. Pero el Padre Eterno no es una doctrina, es una verdad, una cosa lógica. Y si comprendís bien que para que Dios te dé el pan y el vino, no tienes falta de meterte en un río. Es religioso. Si le pides algo al Padre Eterno, no tienes por qué hincarte de rodillas y ayunar. Es tu Padre, te lleva en las manos, ha dado su Hijo elegido por ti y por mí en una cruz, para que estés justificado delante del Padre Eterno. Amén. Y con su sangre, Emmanuel el Cristo, que es Dios en persona, que ha bajado y ha cogido cuerpo de hombre. ¿Por qué os digo eso? Porque aquí tenemos una botella de agua. Vamos a decir que el agua es Dios, el Padre Eterno. Y entonces, este agua la vamos a vaciar en un vaso de tierra. El vaso siempre será de tierra, pero lo que extraen dentro es Dios. Amén. El privilegio que ha tenido el Hijo de María es porque ha estado engendrado. No es que estuvo en el cielo con Dios a los principios, ha estado engendrado por el Espíritu Santo. Engendrado. La palabra no ha estado engendrada. El Espíritu Santo no ha estado engendrado, es Dios. En el principio dice, la palabra, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios, y todo estuvo hecho por la palabra. Todo lo que ha estado hecho en este mundo ha sido por la palabra de Dios. Dios, el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Y como os he dicho, Dios se pone en un cuerpo, es siempre Dios, ha cambiado, es Espíritu Dios. Si se mete en un cuerpo, es siempre ese cuerpo, Él ha cogido posesión. Sabemos que lo malo también coge posesión. Y se vuelve Satanás, ese cuerpo. En aquella época, hoy en día, el cuerpo no puede estar poseído porque es creación de Dios. Y Cristo lo ha vencido en la cruz, lo ha vencido, ha subido a los abismos donde estaba Satán y todos los espíritus impuros, y los ha tirado a la tierra, y están en la tierra ahora, hace 2025 años que están en la tierra. Amén. Por eso os digo que el agua de la palabra también la tenemos aquí. Es Dios, es Él que nos alumbra. La luz es ella que nos alumbra. Pero si nos dice de meditar, de escudriñar muchísimas veces en la Biblia, y nos dice oír mi palabra,
seguir mis preceptos, es porque las escrituras han estado cambiadas. Si no, no lo diría. Los tesoros escondidos que hay en las santas escrituras, cuando uno las escudriña en un verso, hay una palabra que es la que Dios te da, es revelación. Si sabemos que en el jardín de Edén, cuando viene Lucifer a tentar a esa mujer, Eva, antes que Eva se coma el fruto, ya ha pecado, ha abierto una abertura en su alma para que Lucifer, lo malo, entre en su cuerpo. ¿Por qué? Porque le dice, es verdad que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del jardín. Y ella responde, sí, podemos comer de todos los árboles del jardín, pero nos ha dicho que del árbol que está en el medio, del fruto del bien y el mal, que no comamos y que no lo toquemos. Una palabra que nunca ha dicho Dios. Acaba de mentir. Ha abierto, como dice aquel, para que pase Satanás en su corazón, la embustería. Y luego, como le dice Lucifer, le dice, no, hagas caso, porque el día que comas serás como dioses. Entonces, ella en el jardín de Edén ya es como Dios, vive bajo la santidad. Pero como le dice, serás como Dios, entonces le trajina y coge el fruto y se lo come. Y no pasa nada. Pero luego se lo da a su marido. Y cuando su marido se lo come, entonces los ojos se le cubren y se ven desnudos. Desnudos, comprender una cosa, que el hombre y la mujer en el jardín de Edén no saben lo que es la ropa. Ni saben tampoco lo que es la muerte. Pero saben que Dios les ha dicho, el día que comáis, moriréis. Es un mandamiento, un consejo que les da el Padre Eterno. Y coge el miedo. El miedo y el primer trabajo que hace el hombre y la mujer es que se hacen delantales de hojas de higueras. Es el trabajo. Hacen un trabajo y luego se esconden lejos del rostro del Padre Eterno, en el fondo del huerto del Edén. Y cuando Dios baja, no llama a la mujer, llama al hombre, ¿a dónde estás? Y responde el hombre y dice, he oído tu voz, pero he tenido miedo porque estoy desnudo. Y el Padre Eterno dice, has comido del fruto que yo te defendí. Has comido. Ahora se disculpa. Dice, sí, pues soy tu mujer, la que me has puesto a mi lado, la mujer que tú has puesto a mi lado. Y el Padre Eterno le dice a la mujer, ¿y por qué has hecho eso? Él también se disculpa con la serpiente. El pecado va aumentando. Y esos vestidos que se han hecho para justificarse delante del Padre Eterno, que es los esfuerzos, se los quita y los tira. Y mata animales puros y los viste de sangre, para hacerte comprender que el pecado solo puede estar limpio que por la sangre, borrado que por la sangre, pero por la sangre de los animales es durante un tiempo. Y el Cristo, cuando viene y resucita, ha hecho un sacrificio perfecto. Él ha vencido a Satán en aquella cruz. Por eso, en esa cruz, Él ha borrado todas nuestras maldiciones que había en nuestra alma, todas nuestras iniquidades, todas nuestras deudas. Ha borrado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para toda la eternidad. Pero también ha cogido nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y ya dice que ha muerto joven para que tú vivas muchos años. Ha muerto pobre para que tú vivas
en la tierra y no te falte de nada. Amén. Con estas revelaciones que los Padres nos ha dado esta noche, en este año 2025, le digo 1000 veces gracias. Gracias, Padre Eterno. Y le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que estos mensajes puedan bendecirnos, tanto a mí como a ustedes, y que nos hagan caer de más en más las escamas que tenemos en los ojos, que no vemos, las Santas Escrituras, las revelaciones, y los tampones que tenemos en los ojos, que no se caigan. Porque dice que Satán, el Dios de este siglo, dice que ha nublado la inteligencia del mundo entero para que no veamos brillar el esplendor de las Santas Escrituras, que es la gracia de Cristo por nuestro Padre Eterno. Amén. Hasta mañana, si el Padre Eterno nos lo permite. Que Dios os guarde y os bendiga, y que os dé muchas revelaciones para poder ver en las Santas Escrituras los tesoros escondidos que hay. Que nos dice los tesoros escondidos que Dios se los revela a sus santos, a sus hijos, a todo aquel que está adoptado. Adoptado. Nos lo dice Galatas 4, verso 4, que siempre estoy con la misma versos. Dice que el Padre Eterno ha enviado a su Hijo, al Cristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que compre todo aquel que está bajo la ley, que lo compre, para salvarlo. Y que recibamos la adopción de hijo. Hijo. Si somos hijos, ya no somos servidores, ni discípulos, ni obreros tampoco. Galatas 5, verso 1, dice, el Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Franqueado, que nos ha comprado de la ley. Ya no pertenecemos más a la ley. Dice, y ahora no dejaros más poner en el yugo de la servitud. La servitud es de ser un servidor. Y Galatas 5, verso 4, nos dice, vosotros que queréis estar justificados delante el Padre Eterno, estáis separados de Cristo. Separados de Cristo. Memorizar estos versos y estas escrituras y predicarlas al mundo entero, que el mundo entero sepa la verdad. Como ya os he dicho, es Dios, el Padre Eterno, que ha venido en la tierra y ha cogido cuerpo humano y ha podido todo su poderío dentro de él. Le ha dado el don de ser la luz del mundo. Por eso nos dice Juan 8, verso 12, nos dice, yo soy la luz del mundo. Es Dios el Padre Eterno que habla. No es el Hijo de María. Es Dios el Padre Eterno que habla. Y dice, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue nunca andará en las tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. La luz. En la luz todo se ve claro. Como siempre os digo, en la luz una aguja puedes verla. En las tinieblas, en la oscuridad, en que haya un obstáculo muy grande. Si tú andas en la oscuridad, es posible que tropieces y caigas. Eso quiere decir que si te caes, vas al fuego del infierno, porque estás en las tinieblas. Amén. Un ciego que lleva y conduce a otro ciego, los dos caen al barranco, a la fuesa, una fuesa. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Amén.